De seguro que la conocéis y es que New Balance ha incorporado dentro de su línea Fuel Cell numerosos modelos durante este último año, pero cada uno de ellos esconde unos secretos, unos tipos de uso y unos tipos de entrenamiento o rendimiento. Esta espuma, esta tecnología que utiliza es, según la marca, la más ligera y la más reactiva de todas las que tiene actualmente entre sus catálogos. Características importantes a remarcar de esta tecnología Fuel Cell es sin duda este aleta que ocupa los salientes laterales de prácticamente, yo diría, de todos los modelos de la colección y de los que ahora vamos a hablar individualizadamente. ¿Quieres conocer cada uno los modelos de esta colección Fuel Cell? Ahora te los contamos. ¿Quién no ha oído hablar de esta zapatilla que hoy te presento? Son las New Balance Fuel Cell TC y probablemente una de las que mayor expectación ha generado en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Pues bien, porque es literalmente la segunda zapatilla con placa de carbono dentro de la marca, donde recordar también dentro de la misma línea Fuel Cell tenemos otro modelo llamado 5280, pero eso sí, mucho más estricto para pista y un modelo que incluso cuesta de ver por las calles. Estas Fuel Cell, en este caso TC, son unas zapatillas que incorporan, como bien decíamos, esta placa de carbono y una espuma Fuel Cell realmente agradable al tacto, muy blandita, pero evidentemente para ganar en retorno energético y junto o creando esa sinergia con la placa de carbono, ganar ese último momento de reactividad. Zapatilla de 200 euros en talla 44,5, estamos hablando de 279 gramitos. Y eso sí, 10 milímetros de drop. Pero estas zapatillas, estas TC de Training and Competition, son unas zapatillas que para muchos, a pesar de la placa de carbono, también las podrán utilizar para sus entrenamientos. Eso sí, no es una zapatilla ni mucho menos con la que entrenar a ritmos de 5, Estamos hablando de una zapatilla para entrenar a ritmos por debajo de 4,30 y que puntualmente podrás ir sin duda a 3,30 si así lo necesitas. Pero ¿cuáles son los elementos que la abren un poco más las puertas? Pues sin duda elementos de seguridad en toda la zona del upper que utiliza, como podéis ver, un poco más de acolchados de lo que vendría a ser habitual en zapatillas de este estilo con carbono, y además de ello una suela que, además de este saliente lateral que lo que busca o protagoniza es esa entrada con la zona de los metatarsos, tiene además una capa en color azul de blown rubber, un caucho más duradero, por lo tanto, una zapatilla que nos va a permitir entrenar con ella más días de la semana y durante más kilómetros. Como bien decíamos, mucho protagonismo en la zona de los metatarsos y totalmente secundaria la zona del talón, que fijaros que es mucho más estrecha y lo que busca esta zapatilla es mucho esta entrada. ¿Por qué? Pues bien, gracias a la placa de carbono y esta mayor amplitud, dando más estabilidad en ese último momento y también garantizando ese momento de la propulsión. Fijaros que la placa de carbono es la que le da este puntito de rigidez a la zapatilla, pero hemos visto modelos con carbono que este movimiento prácticamente ni te lo van a permitir. Así que estas Fuel Cell TC, como bien decíamos, la incorporación dentro de la línea Fuel Cell con placa de carbono. La segunda y no menos importante de todas las zapatillas que incorpora Fuel Cell son estas Fuel Cell Rebel, y es que nacieron prácticamente hace un año y eso sí, a nuestro parecer son las que más se enfocan a la competición, a las competiciones tanto de corta y para algunos de media distancias. ¿Por qué? Tenemos por una parte RevLite, atención, una de las tecnologías que ya conocíamos en los modelos más de competición dentro de la marca de Boston, y en la zona de los metatarsos, aquí lo podéis ver en rojo, tenemos encapsulado lo que vendría a ser este Fuel Cell. Y es que, evidentemente, y como veíamos viendo con las Fuel Cell TC, siguen siendo unas zapatillas muy destinadas a gente con buena técnica de carrera, gente que entre mucho con la zona delantera de los dedos y que, como bien decíamos, esté buscando ritmos en carrera. Yo te recomendaría esta zapatilla si estás buscando una zapatilla de competición, ni mucho menos creo que las Rebel en este caso sean las zapatillas de entrenamiento semanal. Zapatilla que además de ello, a diferencia de todas las demás, utiliza un upper de estos llamados unibody, una sola pieza que incluso al principio te va a costar incluso meter el pie, pero que al final, una vez lo tengas, te crea un fit más de competición, algo más ceñiditos. En cuanto a datos objetivos, tenemos 140 euros de precio en esta zapatilla, 6 milímetros de drop, y en cuanto a peso, eso sí, aquí lo tenéis, 228 gramitos de peso para estas Fuel Cell Rebel, que como bien decíamos son unas zapatillas que se orientan a alguien técnico y además de ello a alguien que no sea excesivamente corpulento en cuanto a pesos.
La hermana de las Rebel es sin duda las Propel, la zapatilla que vendría a copiarse lo que vendría a ser la geometría, la estructura, incluso el diseño de la Rebel, pero que en este caso sí que se orientan totalmente al entrenamiento. Evidentemente también ha ganado de peso, eso sí, mantiene el mismo drop con 6 milímetros, pero sí que cuenta con más acolchados, incluso más amortiguación y más protección en toda la zona de la suela para hacer una zapatilla de ellas mucho más durable y que corredores, yo te diría de peso medio, peso elevado, tengan en ellas unas zapatillas con las que entrenar a diario. Como bien decíamos, Fuel Cell en su media suela sin perder el estándar con esta aleta lateral, pero sí que os decimos que unas zapatillas que ya permiten entrar un poco más con la zona talonar sin problemas, y es que no es zapatilla para corredores tan puramente técnicos como el modelo que hemos visto previamente. En este caso tenemos 120 euros, 6 milímetros de drop y misma talla que las dos que hemos visto en un 44,5, estamos hablando de un poco más de peso, pero tampoco mucho, 274 gramos de zapatilla, una zapatilla que te puede servir, si las vas a utilizar, ¿por qué no?, para competir tanto para la media como para la larga distancia. Y es que utilizando una estructura más tradicional con un upper, en este caso que la lengüeta, la podéis ver, incluso va unida al upper, pero no va en el formato que hemos visto anteriormente de una sola pieza. Acolchados en la zona del collar, acolchados por encima del Aquiles, intentando sujetar, dar un poco de estructura en esa primera entrada con la gente que entre con el talón, y además de ello esta suela que, como bien decíamos, con el blown rubber, buscando dar mayor tracción y además de ello también dar más durabilidad con el paso de los kilómetros. Es una zapatilla que además de ello flexa, aquí lo podéis ver bastante bien, y con la que puntualmente, porque no podrás ir o entrenar más rapidito. Zapatilla para ir a ritmos, yo te diría 4.30, 4.40, aunque puntualmente, como bien digo, te puedes acercar a 4.15, 4 sin problema alguno en esos días, vamos a llamarlas así, más señalados. Esta es la zapatilla probablemente de las 4 que te traemos aquí, más orientadas al entrenamiento semanal. Hemos hablado de entrenamiento, hemos hablado de competición y evidentemente falta algo aquí en medio, diréis. Pues bien, aquí tenéis justo el híbrido, lo que te va a servir un poco para entrenar y un poco también para competir. Se trata, nueva intrusión dentro de la línea Fuel Cell, de estas New Balance Fuel Cell 890 en versión 8, una zapatilla que ha cambiado muchísimo respecto a su antigua versión. Y es que antes, además de que no estaban en esta línea Fuel Cell, tenían unos perfiles mucho más bajos, más sensación de terreno. Pues bien, aquí le han dado no solo la entrada del Fuel Cell, un Fuel Cell en este caso algo más firme, pero además de ello dándole más acolchados, una lengüeta prominente. Incluso fijaros esta curvatura que crea aquí, que lo que busca es envolver muy bien el pie y dar también comodidad. Zona del talón que nos recuerda mucho al de las Propel, fijaros un poco más arriba del Aquiles y eso sí, bastantes acolchaditos. La suela también bien marcada con el blown rubber, zona delantera, zona trasera, pero donde seguimos viendo totalmente protagonista esta zona de los metatarsos algo más amplia respecto a la zona del talón. Yo creo que en los 4 modelos que hoy os enseñamos es el denominador común prácticamente de esta línea Fuel Cell. Engineered Mesh cómodo, sin demasiadas florituras, y esta zona de aquí en color negro que muchos preguntaréis ¿por qué? Pues bien, para dar un poco de mayor soporte, un poco de mayor o mejor sujeción en este caso. Estas Fuel Cell 890, unas zapatillas consideradas ya prácticamente como mixta, donde corredores de peso ligero, peso medio van a encontrar una zapatilla de estas para entrenar en días muy intensos. Estamos hablando de series de 1 kilómetro, incluso series más largas, también para farlex sin problema, y alguno las podrá utilizar a nuestro parecer para la media distancia. Quizá para maratón será demasiado, yo creo, o nosotros creemos que después del test realizado son unas zapatillas de media distancia. Estas 890, zapatilla también 120 euros, 6 milímetros de drop, denominador común también de Rebel y Propel, y en este caso, si hablamos de peso, estamos hablando de 264 gramos, así que estamos hablando de menos peso que las Propel y algo más de peso que las Rebel. Estas son las 4 zapatillas, donde además tenemos también las Fuel Cell Eco, que son unas zapatillas algo más ocasionales, incluso yo te diría unas zapatillas más de entrenamiento
de gimnasio y ocasionalmente salir a entrenar por la calle, pero también que se meten en esta colección tan poblada dentro de la línea, probablemente una de las más conocidas dentro de la marca americana. Los 4 modelos tienes la review y el vídeo aquí en nuestro canal YouTube, así que solo tienes que entrar, visitarla y decidir cuál de ellas es la más adecuada para ti. Hasta la próxima, amigos.